Bien, chiquillas, el objetivo de la clase de hoy es sentar las bases generales de lo que entendemos por biodiversidad y los procesos asociados a este. Para que así todas, al acceder a información, podamos entender lo mismo, porque todas podamos tener interpretaciones o apreciaciones diferentes de acuerdo a los conocimientos que tengamos o a la cultura que podamos podido adquirir. Entonces eso nos puede llevar a que quizás interpretemos de maneras distintas, y la idea de esta clase es que sentar las bases comunes para a partir de esto seguir construyendo el conocimiento. Entonces vamos a empezar definiendo qué es lo que vamos a entender por biodiversidad. Bueno, como el nombre de la palabra lo dice, biodiversidad es la diversidad de las distintas formas de vida que existen en nuestro planeta. Bueno, aquí tenemos como un árbol filogenético que reconstruye como la historia evolutiva de las especies, donde podemos apreciar distintas formas, distintos grupos de organismos. Ahora, aunque la diversidad se refiere, o la biodiversidad se refiere a las distintas formas de vida, igual podemos tener o evaluar distintos tipos de biodiversidad. Tenemos, por ejemplo, la genética, que es a nivel intraespecífico, o sea que yo esta biodiversidad la puedo evaluar dentro de una misma especie. Y dice relación con la variedad de las distintas formas de alelos que existen para distintas características dentro de esa especie. Si recuerdan el concepto de alelos, es aquel que dice relación con las opciones que nosotros tenemos como las variaciones que podemos tener para cada característica. Por ejemplo, para los ojos siempre vamos a tener dos variantes, una que viene desde la línea paterna y otra de la línea materna. Y la combinación de ambas finalmente es la que define cómo se va a expresar esa característica. Entonces, por ejemplo, acá en la imagen, en esta, podemos ver una misma especie de mariposa, pero distintos patrones de coloración que se expresan debido a esta biodiversidad genética que esta especie tiene. También podemos evaluar la biodiversidad a nivel de especies, que es la más conocida. ¿Cuántas especies distintas existen? Y esto es a nivel interespecífico, porque aquí ya no estamos evaluando dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo tipo de organismo, sino que estamos comparando entre distintos tipos de organismos. Y finalmente, una que es la menos trabajada o la menos conocida, es la biodiversidad de ecosistemas. O sea, los distintos ecosistemas que pueden existir en nuestro planeta. Y esto involucra no solamente las características de ese ambiente, que como nosotros definimos a veces, no sé, desierto, selva, sino también las relaciones que se establecen entre las especies que forman parte de este ambiente. Entonces, mucho más complejo de evaluar y es mucho más desconocido este tipo de biodiversidad. Entonces, sabiendo estos tres conceptos de biodiversidad, en realidad nosotros podemos evaluar la biodiversidad desde distintos niveles de integración. O sea, si nosotros queremos evaluar la diversidad genética, podemos estudiarla a partir de macromoléculas, si me restringo al nivel genético, cómo es la variación de los genes dentro de esta especie, a nivel de células, los distintos tipos de células que se pueden desarrollar a partir de esta carga genética, los distintos tejidos, por ejemplo, de los distintos tejidos, los distintos órganos, cómo estos funcionan, porque también esta diversidad genética no se traduce solamente en nuestras características, nuestra anatomía, cómo se va a expresar eso fenotípicamente, sino también cómo nosotros vamos a funcionar, nuestra fisiología. Un ejemplo muy clásico, por ejemplo, son las alergias alimentarias. Todos somos seres humanos, pertenecemos a la misma especie, pero tenemos distintas tolerancias a distintos alimentos debido a nuestra variedad genética. Entonces igual podemos estudiar los distintos niveles de integración. Ahora, los otros dos tipos, que son la de especie y la ecosistémica, se estudian más a niveles superiores, que son los que están acá, ¿cierto? De población a biosfera, porque involucran ya desde el individuo, que es el organismo individual, a estructuras biológicas más complejas.
Aquí tenemos otro ejemplo, ya mucho más específico, de los niveles de integración de la materia, desde la molécula, desde los átomos, mejor dicho, hasta el nivel de ecosistema, aquí con el ejemplo del lobo. Entonces podemos estudiar su biodiversidad desde distintos puntos de vista, y eso va a depender mucho del interés que uno tenga como investigador frente a la problemática que tiene enfrente. O sea, desde qué nivel, dependiendo de mi interés, yo quiero estudiar la biodiversidad en este sistema biológico. Ahora, la biodiversidad en general se mide considerando tres variables. La primera de ellas es la riqueza. La riqueza dice relación exclusivamente a cuántas especies distintas hay en un ambiente o cuántos genes distintos hay en un organismo. La segunda variable a considerar es qué tan abundantes son estas diferentes variables. O sea, primero es saber cuántas hay, y la abundancia tiene relación con cuántas hay de cada una. Y la segunda es la equitatividad, que involucra las dos anteriores, o sea, establece una relación entre la riqueza, cuántas variantes diferentes existen, y cuántas hay de cada una, en qué proporción estas se encuentran dentro del total. Y aquí tenemos ejemplos bastante gráficos. Aquí tenemos la comunidad 1, ¿cierto? Tenemos 5 especies distintas, con una cantidad de 4 organismos por cada una, y acá en esta comunidad tenemos 3 especies distintas, también con 4 organismos de cada una. Bajo este precepto, considerando lo anterior, la comunidad A sería más diversa que la B. Ahora, recientemente hay científicos que han planteado que no solamente debiesen considerarse estos 3 elementos para determinar la biodiversidad, y proponen incorporar otros nuevos. ¿Cuáles son estos? Es uno específico, que se conoce como la distancia. Este que está aquí. ¿Y a qué hace referencia la distancia? Para medir la distancia, lo que ellos plantean es determinar qué tan diferentes son los organismos y las comunidades entre sí. Y para eso no basta solamente con considerar los 3 elementos anteriores, sino que también debiese incorporarse, según Fate, la filogenética, que quiere decir con que hay que incorporar la distancia evolutiva, la relación evolutiva que tienen los organismos dentro de los ambientes que estamos evaluando, o dentro del organismo que estamos evaluando. Y Picchi y Gastón también proponen que además de la filogenética, debiese incorporarse para evaluar la distancia, la funcionalidad. ¿Y a qué hace referencia la funcionalidad? Es que también debiese considerarse el aporte que cada uno de estos organismos que forman parte de la comunidad, o cada uno de estos genes que forman parte del individuo, cómo aportan a la dinámica del sistema, y también su nicho, o sea, cuál es el rol que ellos cumplen dentro de este sistema biológico. Y a esos dos factores permitirían eliminar la distancia. Entonces, esto permitiría tener como una relación mucho más certera de la biodiversidad en nuestros distintos sistemas biológicos. Me preguntan qué es la ecósfera. La ecósfera es considera toda la biodiversidad involucrada a todos los procesos ecológicos, no solamente considera la cantidad de organismos que estén presentes, sino también sus relaciones. Y sus relaciones no solamente entre estos organismos, sino también las relaciones que estos tienen con el ambiente en el cual están insertos. La equitatividad, también preguntan, que no quedó claro, es una relación que considera la riqueza, cuántas especies hay, y su abundancia. Entonces establece la proporción que cada organismo tiene dentro del total de individuos que compone el ambiente o el sistema biológico que yo estoy analizando. Y la distancia lo que permitía determinar era una diferenciación más biológica de los distintos sistemas que estemos analizando para ver o para comparar sus biodiversidades. Y consideraba la historia evolutiva, qué tan cercanos o lejanos son evolutivamente los organismos que forman parte de ese sistema biológico, y la funcionalidad,
qué aportan estos organismos al ecosistema y qué ocupan dentro de estos sistemas biológicos, cuál es el rol ecológico que cumplen dentro de ellos. Preguntan si un nicho tiene varias especies más o menos diverso. Si tenemos muchas especies haciendo uso de los mismos recursos, eso genera una menor biodiversidad y genera riesgo que vamos a hablar un poco más adelante en la clase. Porque eso quiere decir que todos se están especializando en explotar los mismos recursos dentro del ecosistema, no se están diferenciando. Entonces eso genera que funcionalmente sea poco diverso. Ya. Bueno, ahora, nosotros vamos a centrar principalmente en el ecosistema, que es como la unidad más grande de estudio que tiene la ecología. Ahora, como recordarán, porque estos son contenidos que se ven en segundo, y algo repasamos el año pasado también en evolución, el ecosistema tiene dos elementos principales. Aquellos elementos que no poseen vida y aquellos elementos que tienen vida. Dentro de los elementos del ecosistema que no tienen vida se les conocen como los factores abióticos, componentes abióticos o en general llamado biotopo. Dentro de los factores que forman parte del biotopo podemos tener la radiación solar, la temperatura, precipitaciones de cualquier tipo, sean tipo lluvia, tipo nieve o sólido, tipo granizo, factores como el viento, todos aquellos factores, el suelo, el sustrato, donde se asientan los organismos, también es parte del biotopo. Y tenemos el otro componente que es lo biológico, lo que tiene vida, que se conoce como los componentes o factores bióticos, o en general llamado biocenosis, donde podemos tener todas las formas diversas de vida, desde una bacteria hasta un alerce de cientos de años. Entonces, cuando estudiamos el ecosistema, no estudiamos estos elementos por separados, sino que la ecología y lo que da nombre a la asignatura, biología de ecosistema, lo que busca es estudiar la interacción entre estos, cómo el biotopo incide sobre la biocenosis y cómo la biocenosis incide sobre el biotopo, porque estas son relaciones bilaterales. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque los organismos, la biodiversidad es consecuencia del proceso evolutivo. O sea, la biodiversidad que nosotros podemos distinguir en este momento en nuestro planeta ha sido consecuencia del proceso de evolución. Entonces, las características, no solo genéticas, no solo anatómicas, sino también la funcionalidad que tienen estos organismos dentro de un sistema biológico, cómo aportan, qué función cumple, qué ocupan dentro de ese ecosistema, ha sido producto de la evolución y cómo estos organismos se han ido adaptando, adquiriendo a través del proceso evolutivo características que les permitan funcionar de mejor manera en estos ambientes. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque los ambientes no son fijos, cambian a través del tiempo. Y cambian en una variedad bastante grande de variables, como vamos a ver a continuación. Principalmente una de las cosas que incide o va generando estos cambios a través del tiempo es la paleogeografía. La paleogeografía, que en el fondo es cómo va cambiando la geografía y la conformación de nuestro planeta en términos de la geósfera, cómo han ido cambiando los continentes a través del tiempo, producto de los procesos geológicos que ocurren continuamente dentro de nuestro planeta. La paleogeografía es el estudio de estos fenómenos, pero obviamente como cambia la configuración de nuestro planeta, esto genera que se modifiquen una serie de dinámicas dentro de ella. Entonces, como lo que en cierta forma gatilla todos los otros cambios a los que se pueden ver sometidos como presiones ambientales en los organismos que los llevan a ir evolucionando. Y por ende va a incidir en la biodiversidad que nosotros podamos apreciar en los distintos ecosistemas. Entonces vamos a ver el video donde en cierta forma recapitula la variación que ha experimentado en el Fanerozoico, en el periodo más reciente, o sea, estamos hablando de
los últimos 560 millones de años aproximadamente en nuestro planeta. Partimos con la configuración actual de nuestro planeta, cómo están los continentes al día de hoy. Y ahí hace como una indicación de las placas tectónicas que son las que gatillan estos procesos de cambios geológicos. Junto con estos procesos de cambios tectónicos también podemos ir apreciando que asociado a esto van cambiando los niveles del océano. Entonces, en ciertos periodos encontramos con más tierra emergida y en otros periodos o en otras épocas nos encontramos con la mayor parte de la tierra continental sumergida bajo el agua. Entonces, como pudieron observar, se produce un cambio, ¿cierto?, en la parte geográfica del planeta. Cambian los niveles, los océanos, continentes se separan, y eso quiere decir que en muchos periodos quizá hubo ecosistemas que se destruyeron producto de esta separación de los continentes que colisionan entre sí, y eso genera la formación o la producción de orogenias, que son la formación de elevaciones, cadenas montañosas. Y obviamente al configurarse este tipo de estructuras generan barreras, separaciones entre distintos ecosistemas, que va generando condiciones particulares en cada uno de ellos, que va gatillando que vaya surgiendo biodiversidad distinta en cada uno de estos sistemas biológicos. Este movimiento de los continentes obviamente genera también todo un cambio en los otros elementos de nuestro planeta, en la hidrosfera y en la atmósfera. Porque cuando nosotros movemos un objeto en el agua, eso genera un movimiento en el agua que lo circunda. Entonces, esto también ha ido generando variaciones en las corrientes oceánicas, que son, estas corrientes oceánicas también generan condiciones particulares que pueden exacerbar o disminuir condiciones en ecosistemas terrestres. Por ejemplo, la corriente circumpolar antártica, que es la que rodea la Antártica, que es la que se ve con estas flechitas acá, que rodea, aquí se ve como la colita y aquí algunas montañitas de la Antártica, si alcanzan a verlo, y que esta corriente, su circulación es simplemente rodear el continente antártico. Y eso genera, como es una corriente fría, que las condiciones de la Antártica sean aún más frías de lo que serían si esta corriente no existiera. En nuestro caso tenemos acá la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que viene desde el sur hacia el norte, por la costa. Y esto genera que nuestra cordillera, la de los Andes, sea una de las más frías del mundo, y también genera las condiciones que se dan en nuestro desierto de Atacama. Entonces, las corrientes, a pesar de que son oceánicas y no están en contacto directamente con muchos ecosistemas terrestres, igual inciden en las condiciones que pueden darse en estos sistemas biológicos y generar condiciones particulares que llevan
al desarrollo de biodiversidad muy específica en ciertos sistemas biológicos. Aquí vamos a ver un video que es de la NASA para que puedan visualizar, porque generalmente uno está acostumbrado a ver como estas visualizaciones de corrientes atmosféricas, pero no de oceánicas. Cómo se movilizan las corrientes en el océano. Y como podemos ver es una recopilación de 3 años seguidos de corrientes. Aquí va a mostrar el sector de Sudamérica, las corrientes que están frente a las costas de Chile. No sé si fijaron ahí, en esta parte, ahí se puede ver claramente, como en un blanco mucho más nítido, la corriente que rodea a la Antártica, que es la que yo les mencionaba, que es la circumpolar antártica. Está aquí, si se fijan. Sí, bueno, en el video que yo linkeé, por ejemplo, de la configuración del planeta, después sigue avanzando, pero a mí esa parte no me interesaba y como que hace como una predicción de cómo sería la configuración futura de los continentes. Y sí, obviamente si cambia la configuración, las corrientes se van a modificar, porque estamos en un proceso de que por la tectónica de placas actual, esta dinámica, el océano Atlántico cada vez es más grande, nos estamos separando lo que es Europa y África de lo que es América, y el océano Pacífico va a ir reduciéndose en tamaño. Entonces, obviamente eso va a afectar la existencia de las corrientes. Ahora, esto es un sistema dinámico, porque las corrientes, ¿cierto? Como vimos, tienen características, tienen temperaturas, tienen circulación, y no son sistemas aislados. Tanto la Tierra con la parte oceánica intercambian y también intercambian con la zona atmosférica. No, no es necesario que anoten esa tabla, chiquillas, yo después les voy a subir la presentación, va a estar. Es como más que nada para caracterizar los distintos tipos de corriente. Entonces, si tenemos modificaciones a nivel oceánico, obviamente eso va a producir un intercambio con la capa que está sobre ellos, que son la capa atmosférica, y puede experimentar una alteración de las corrientes atmosféricas. Aquí podemos ver las distintas corrientes o masas de aire que existen, que están relacionadas con las presiones, las altas y las bajas presiones. Entonces podemos ver que acá están con la sigla en inglés, la MP, que es esta, que se llama polar marítima, que se caracteriza por ser fresca, o sea, fría, seca e inestable. En general, las que son como esta polar marítima y todas las tropicales y ecuatoriales tienden a ser muy inestables. Por ejemplo, esta, que está acá, la tropical marítima, está la tropical continental, que está acá, y está la ecuatorial. Y son sumamente inestables, y si nosotros lo podemos asociar, en general son estas zonas de masas de aire inestable, donde comienzan a producirse todos estos fenómenos meteorológicos como son los huracanes y los ciclones, que están asociadas a estas masas de aire inestables. En cambio, las que están en latitudes más altas tienden a ser mucho más frías, pero también tienden a ser mucho más estables. Por eso en zonas de más altas latitudes no tenemos presencia de estos fenómenos. Pero con el cambio climático actual y que está afectando, ¿cierto?, la circulación atmosférica, obviamente ya se está visualizando un desplazamiento de la formación de estos fenómenos hacia latitudes más altas. Entonces, esto configura que nuestro planeta
tengamos distintas corrientes de circulación. La estabilidad me preguntan de qué depende la estabilidad. La estabilidad está muy asociada a la temperatura de las masas de aire. Las masas de aire que tienden a ser tibias o más calientes tienden a ser mucho más inestables que las frías. Aquí tenemos como un diagrama de, en general, las celdas de circulación atmosféricas que tenemos dentro de nuestro planeta. Y que están mediadas, como decía, por las temperaturas de las masas de aire, por la presión que existe en los distintos lugares, y por distintos fenómenos locales como son la evaporación, cantidad de vapor de agua en la atmósfera y distintos otros fenómenos. Como vamos a poder ver en esta imagen, esta es de una página que es del NOAA. El NOAA es la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, pero que en general trabaja mundialmente. Ellos son, por ejemplo, esta agencia es la que tiene un centro en Hawái y es la que da las alertas de tsunami para todo el Pacífico. Centro de monitoreo de toda la parte oceanográfica. Aquí vamos a ver en tiempo real información. Entonces, por ejemplo, uno puede aquí ir viendo por capas. Se termina de cargar. Por ejemplo, aquí en esta imagen está mostrando la distribución del vapor de agua presente en la atmósfera. Y podemos ver aquí en esta zona está Chile, aquí está Santiago. Yo puedo pasarlo a un mapa global, donde me va a mostrar como todas las masas de aire, cómo están circulando en la atmósfera. Y aquí nuevamente tenemos a nuestro país. Entonces, toda esta dinámica está asociada con la interacción que ocurre tanto a nivel de geosfera, hidrosfera y atmósfera. Estos elementos constantemente interactúan y van generando variaciones en estos patrones de circulación. Y obviamente van a generar variaciones o condiciones locales en ciertos sistemas biológicos que van a determinar cuáles son las variables que van a incidir sobre la evolución y el desarrollo de cierta diversidad específica en nuestros sistemas biológicos. Todos estos factores van a incidir en cómo va variando las condiciones del clima a través del tiempo. Aquí podemos ver un diagrama de cómo ha sido la variación de temperatura y la iteración de periodos cálidos y fríos a lo largo de la historia evolutiva de nuestro planeta, desde hace aproximadamente 560 millones de años a la actualidad. Podemos ver que el clima siempre ha fluctuado, debido a estas fluctuaciones que les mencionaba anteriormente, los cambios de la configuración del planeta, que inciden en el cambio de la configuración de corrientes oceánicas, de corrientes atmosféricas, y que van a incidir en las condiciones físicas que están presentes en los distintos sistemas biológicos, por tanto van a generar una gran variedad de caminos evolutivos para el desarrollo de la biodiversidad. Entonces, debido a esto podemos reconocer que a lo largo de toda esta historia geológica de la Tierra han existido el desarrollo de una gran variedad de biodiversidad a lo largo de estos periodos. Y muchas de ellas, ¿cierto?, ya no existen en la actualidad, pero igualmente se considera dentro de los estudios de biodiversidad. La biodiversidad no solamente estudia las variedades diversas de genes, ecosistemas o especies en la actualidad, sino que también se encarga de estudiarlas, cómo fueron estas en el pasado. Y eso lo podemos realizar a través del registro fósil. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad también incluye los sistemas biológicos que existieron en el pasado en nuestro planeta. Entonces, esta variación va generando, como el ambiente no es constante, las especies, o sea, en los sistemas biológicos no se establece una biodiversidad y ahí queda, sino que esta biodiversidad es dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que va cambiando a través del tiempo, debido a estas variaciones ambientales. Entonces los organismos están constantemente sometidos a presiones
a fuerzas del ambiente que van generando o van exigiendo a estos organismos para que vayan adaptándose. A esto se lo conoce como cimas adaptativas. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos podemos encontrar en esta zona plana del gráfico, pero si en el sistema biológico que nosotros nos encontramos hay una variación, por ejemplo, en aumento de la temperatura, eso va a generar una presión sobre mí como organismo, que tengo que ser capaz de tolerar ese aumento de temperatura. Entonces, se va a generar que voy a tratar de encontrar una nueva adaptación, voy a tratar de encontrar como un nuevo mejor desarrollo en ese ecosistema con esta nueva condición que es la alza de temperatura. Entonces, en la medida que como especie uno vaya pudiendo desarrollar o ir adquiriendo esas adaptaciones que nos permiten mantenernos en ese cambio de condición, vamos a ir subiendo en este gráfico hasta lo que se conoce como las cimas adaptativas, que son acá, o como tenemos acá, que es donde yo voy a tener el set de características que me permiten responder bien a las condiciones del ambiente. Si no logro adquirir, si no tengo las características que me permiten desempeñarme bien, voy a ir cayendo en estas valles adaptativos, que es donde yo tengo una baja adecuación, un bajo fitness que le llamamos. El fitness es un concepto que determina en biodiversidad qué tan bien un organismo está respondiendo a las condiciones del ambiente. Si un organismo está respondiendo bien a las condiciones del ambiente, eso quiere decir que está bien adaptado. Si no está respondiendo bien, quiere decir que no cuenta con las adaptaciones necesarias para poder desempeñarse bien en ese ambiente. No tiene nada que ver con los cereales, no tiene nada que ver con el trabajo que uno hace en el gimnasio, sino que es un término evolutivo. Si yo tengo un buen fitness, un alto fitness, quiere decir que tengo las características tanto anatómicas como fisiológicas que me permiten funcionar bien y responder bien a las demandas de mi ambiente. Si tengo un bajo fitness, quiere decir que no poseo esas características, por tanto no puedo responder bien a las condiciones o a las demandas que el ambiente me pone. El lugar plano lo definimos como el inicio de la evolución. Entonces, dependiendo de si yo tengo las características que me van permitiendo ir respondiendo bien a estas variaciones del ambiente, voy subiendo en el gráfico hasta lograr una cima adaptativa. Si no, me voy hundiendo en el gráfico, porque no logro tener las características que me permitan desempeñarme bien. Y si no me desempeño bien, probablemente no voy a ser capaz de adquirir los recursos que necesito para mantenerme en ese ambiente, no voy a tener una buena sobrevivencia, y probablemente, como no estoy adquiriendo bien los recursos que necesito para mantenerme en el ambiente, tampoco me voy a reproducir, que son los dos factores importantes para determinar si tenemos un buen o un mal fitness. Cuánto sobrevivimos y cuánto se traspasa de nuestra carga genética a la generación siguiente, reproducción. Y los riesgos que tiene tener un bajo fitness es que finalmente, si la especie, el grupo de organismos, no logra incorporar adaptaciones que le permitan subsanar estas condiciones del ambiente, finalmente eso puede llevar a una extinción. Me preguntan si los patógenos pueden verse alterados por las condiciones del ambiente. Claro, porque son parte del ecosistema. O sea, todos los organismos, desde una bacteria o un virus que, dependiendo de la definición, son o no son seres vivos, todos se ven involucrados en esta dinámica. Porque en el caso que me preguntan acá, si un patógeno se va a ver alterado por estas condiciones, claro, porque si un patógeno, por ejemplo, tiene como reservorio un organismo que no logra desarrollar adaptaciones para subsanar estos problemas del ambiente, va a perder su reservorio natural, y eso puede afectar la dinámica de este patógeno. Y así es como vamos a ir viendo que se van desarrollando o van modificándose las especies a través del tiempo a medida que van adquiriendo estas adaptaciones. Ahora, hay dos formas de representar el proceso evolutivo y la formación de estas nuevas especies y cómo va surgiendo esta nueva biodiversidad. Tenemos el patrón que está a la izquierda, que es este, que es el que forma ángulos de esta manera, ¿cierto? Que son ángulos agudos, pero que se representa de esta manera,
que es una forma de graficar la adquisición de adaptaciones de manera paulatina a través del tiempo, de manera gradual. Y esta forma, que es la que está a la derecha, que representa esta formación de nuevas especies a través de la adquisición de adaptaciones de manera de ángulo recto. Esta teoría se conoce como puntualismo o equilibrio puntuado, que expresa que las variaciones o la adquisición de adaptaciones, por tanto el surgimiento de nuevas especies, de nueva biodiversidad, no necesariamente ocurre por un proceso paulatino en el tiempo, no necesariamente es por un cambio gradual, sino que también puede ocurrir por cambios repentinos en el ambiente. O sea, que puede ocurrir no de un momento a otro, pero de una manera mucho más acelerada que lo que propone el gradualismo. Esta teoría no se contrapone con el gradualismo, sino que se complementa. ¿Por qué razón? Porque los cambios en el ecosistema, en nuestro ambiente, hay veces que ocurren lentamente en el tiempo. Pueden ocurrir a lo largo de millones de años. Entonces, si los cambios geográficos, climáticos van ocurriendo a lo largo de millones de años, esas especies expuestas a esos cambios van a ir acumulando variaciones a lo largo de esos millones de años. Entonces, su cambio va a ser gradual. Pero si tenemos cambios en el ambiente que ocurren en 500.000 años, es un periodo evolutivamente hablando, por ejemplo, para nosotros mamíferos, que tenemos ciclos de vida bastante más largos, es un lapso corto de tiempo. Entonces, si el cambio ocurre dentro de 500.000 años, probablemente las adaptaciones que nosotros acumulemos en ese tiempo van a acumularse de manera más rápida, más acelerada. Entonces va a ser como que el cambio evolutivo fue mucho más acelerado. Y en ese caso, el proceso evolutivo estaría mediado más por equilibrio puntuado que por gradualismo. Ahora, ¿por qué no se contraponen? Porque los ritmos de cambio tampoco son constantes. Hay veces que los cambios son mucho más extendidos en el tiempo y otras veces estos ritmos de cambio van a ser mucho más contraídos en el tiempo. Entonces, en el fondo, estos cambios evolutivos se intercalan. Hay cambios evolutivos que dentro de una misma especie que van a ocurrir más por gradualismo en ciertos periodos y quizás en otros periodos donde los cambios ambientales sean más acelerados, el cambio evolutivo va a estar más mediado por el equilibrio puntuado. Entonces se complementan ambas teorías. Son teorías de cómo media el cambio evolutivo, del ritmo del cambio evolutivo, porque Darwin es el padre del gradualismo y él siempre planteó que estos cambios eran lentos en el tiempo. Pero ¿por qué surge el equilibrio puntuado? Para que entiendan un poco. En general, nosotros vamos estableciendo la historia evolutiva de un grupo porque vamos accediendo a sus registros fósiles, como vemos en esta parte. Este es como el camino evolutivo de la ballena, desde el Paquicetus, que era como una rata perro. Desde la tierra volvió al mar. Pero ¿qué ocurre a veces? ¿Qué ocurre a veces que nos encontramos con este fósil y después nos encontramos con este fósil? Y al compararlos encontramos que tienen muchas diferencias, como para que este, que es este de acá, sea descendiente del primero. No nos calza. Son demasiadas diferencias para que hayan ocurrido en un solo paso evolutivo. Entonces, ¿qué pensaban los científicos habitualmente? No hemos encontrado todos los fósiles de este linaje evolutivo. Entonces, nos falta este. Y como nos falta y no lo hemos encontrado, lo llamamos eslabón perdido. Tenemos un eslabón perdido en la evolución de la ballena porque tenemos dos pasos muy diferentes, nos falta el intermedio. ¿Qué plantea el equilibrio puntuado? Que no necesariamente los eslabones perdidos existen. Si hubo cambios muy acelerados en el ambiente y las adaptaciones se acumularon rápidamente en ese linaje, es posible que tengamos estos saltos evolutivos. Entonces los eslabones perdidos no necesariamente existen en todos los linajes en los cuales se postulan que debiesen existir. Entonces, en el fondo, estas dos teorías lo que plantean es el ritmo en el que el cambio evolutivo puede ocurrir. Y que, como les decía, en el fondo, dependiendo del ritmo del cambio evolutivo, es cómo se van intercalando. O sea, ahora estamos en un cambio muy acelerado. En 200 años ha cambiado mucho. O sea, ya veníamos para un cambio, pero en estos 200 años se ha acelerado mucho. Entonces, obviamente ese cambio acelerado va a generar presiones en los organismos, donde van a tener que acumular variaciones en periodos cortos de tiempo para lograr subsanar estas demandas del ambiente y lograr alcanzar cimas adaptativas que les permitan mantenerse como especie.
y todas aquellas que no puedan seguir el ritmo de cambio que está ocurriendo van a extinguirse. ¿Qué factores del ecosistema que podemos conocer o que debiésemos conocer o nos debiese sonar algo? Por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, cómo circulan los nutrientes en nuestro ecosistema. Acá tenemos el ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno en general se encuentra principalmente en la atmósfera. La mayor cantidad de nitrógeno es el atmosférico, entonces tiene que pasar por todo un proceso para lograr incorporarse a los sistemas biológicos y que los organismos vivos podamos hacer uso de este nitrógeno. Entonces aquí tenemos un componente que es un nutriente, el nitrógeno, que es fundamental para toda la red biológica, o sea, tiene que incorporarse a la biocenosis para poder funcionar. ¿Por qué razón? El nitrógeno es parte fundamental de los aminoácidos, que son parte fundamental de las proteínas. Y toda la estructura biológica está formada por proteínas. Así también el nitrógeno es parte fundamental de los ácidos nucleicos, del material genético, tanto del ADN como del ARN. Entonces, para poder hacer todas las funciones de replicación, ¿cierto?, de traducción, se requiere nitrógeno en los sistemas biológicos. Entonces, son los mismos organismos vivos, principalmente bacterias, las que incorporan este componente del biotopo a la biocenosis y circulan a través de ello. Lo mismo ocurre con el carbono. El carbono, la fuente principal de carbono es el suelo. Tenemos grandes depósitos de carbono en el suelo, principalmente a través de las reservas fósiles. El CO2, que es la reserva de carbono atmosférico, está en muy baja proporción, naturalmente. Pero también es a partir de ese componente del biotopo, que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que se incorpora a la biocenosis a través del proceso de fotosíntesis. En el caso de que esté mediado ya sea por plantas o algas, o también a través del proceso de quimiosíntesis en aquellos sistemas donde no hay presencia de luz. Porque recordemos que la fotosíntesis es una síntesis biológica, formación de moléculas, pero usando energía de la luz, por eso el prefijo foto. Pero también tenemos sistemas como en los océanos profundos, donde no hay grandes cantidades, o hay muy poca cantidad de luz. Entonces, en esos sistemas no se puede sustentar mediante el uso de la energía solar, sino que se sustentan a través de la energía química, principalmente calor. Entonces ahí hablamos de una quimiosíntesis, que principalmente también hacen bacterias, que son las que incorporan el CO2 a la biocenosis, a la cadena que forma parte de los sistemas biológicos. Me pregunta si solamente pasan a través de las bacterias. Bueno, en el caso del CO2, ¿cierto?, son principalmente las plantas y las algas en los sistemas acuícolas, sea marino o dulce, las que incorporan el CO2. El nitrógeno tiene una forma de incorporarse sin la mediación de organismos vivos, pero en condiciones bastante particulares. Principalmente los que incorporan nitrógeno a los sistemas biológicos son bacterias. O sea, para incorporar nitrógeno a la biocenosis se requieren condiciones de una gran inestabilidad atmosférica, o sea, en periodos de lluvia, sí, se incorpora mucho nitrógeno que se mezcla con el vapor de agua de la atmósfera, y al precipitar ese nitrógeno cae como componente del agua y se incorpora al suelo, y desde ahí lo pueden adquirir directamente plantas. Pero en general no siempre estamos en condiciones de lluvia, entonces en esos otros momentos quienes incorporan son principalmente las bacterias.